Nos ponemos de pie, iglesia. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la palabra en el Proverbio 22. Proverbio número 22. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Proverbio número 22 y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Proverbios 22 del 1 al 4. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Proverbios 22 del 1 al 4. Dice la sagrada palabra de nuestro Dios: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tenemos, que a media semana abrimos esta escritura, queriendo encontrar en ella un mensaje práctico para nuestras vidas. Algo que sea coherente, Señor, de acuerdo a tus propósitos y voluntad. Y sobre todo, algo que nos pueda desafiar, llenar de esperanza ante las circunstancias adversas que podamos estar viviendo. Señor, oramos también por la familia Meléndez, quien en breves minutos estaremos llevando palabras de esperanza en medio de ese fallecimiento. Que seas tú, Señor, el que les consuele. Oro también por la familia de mi hermano Salguero, por su madrecita, que siempre le llevamos en oraciones por estar en ese hospital y clamando por tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por todo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos y hermanas. Le ruego al Señor que me pueda dar palabras y que pueda transmitir el mensaje que Dios nos ha regalado en el Proverbio 22. Quiero comenzar diciéndole algo. Esto no es un sermón que tenga que ver con el evangelio de la prosperidad. Esto no es un sermón que quiera promover ciertas promesas que jamás se van a cumplir. Este es un sermón que nace de la Biblia. Y yo le digo, tenía un poquito de recelo si lo predicaba, si no lo predicaba, pero me dice el Señor, ¿y por qué no lo vas a predicar? Si ese es mi propósito para todos, si ese es mi deseo para mis hijos, si ese es lo que tanto les he prometido. Fíjese que hay una frase en la carta de Juan que dice: amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? En todo, y que tengas salud, así como tu espíritu crece. Estoy parafraseando el texto que aparece en las cartas de Juan. ¿Qué quiero decir con mi introducción esta noche? Dios no ha venido para que sus hijos siempre vivamos en escasez. ¿Escuchó eso, hermano? Dios no tiene el propósito que nosotros siempre vivamos en escasez. Dios quiere que nosotros vivamos bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere que a nosotros siempre tengamos lo que necesitamos. Y quiero citar un versículo bíblico. Dice la palabra del Señor: porque el diablo vino para matar, vino para hurtar y vino para destruir. Y luego añade Juan capítulo 10, versículo 10: pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Eso es el evangelio. El evangelio lo que pretende es que nosotros vivamos bien en todo sentido: en la salud, en las emociones, en la economía. Eso es como se explica lo que en hebreo se conoce
como la shalom o como la plenitud que Dios quiere para todos sus hijos. En eso es lo que Dios esta noche nos quiere enseñar. Y por eso dice el versículo 4 del Proverbio 22, los tres pilares, fíjese bien, que el proverbista utiliza para hablar de alguien que vive bien, son estas cosas. La primera de ellas es las riquezas. La segunda de ellas es la honra. Y la tercera de ellas es la vida. Es así como en esta, yo le llamo, los proverbios no pueden entenderse todos como un capítulo entero, porque tiene como microcápsulas, secciones de ciertas temáticas. Y en el Proverbio 22, esta, digamos, sección, este tema abarca del versículo 1 al versículo 4. ¿Y qué quiere hablar el Proverbio 22 del 1 al 4? Lo que Dios da, lo que Dios promete, lo que Dios dice que aquel que es humilde y aquel que le teme a Jehová, que dice que va a darle la primera frase, riquezas, ¿qué más? Honra y vida. Y eso no es ningún pecado. Porque hay gente que dice, no, es que la riqueza es del diablo. No, señor. En el Deuteronomio capítulo 8, Dios nos enseña y dice que Él nos va a dar la posibilidad, nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos hacer riquezas. ¿Están aquí conmigo todavía, hermanos? Así como se las dio a Salomón, así como se las dio a David, así como se las dio a grandes personajes del Antiguo Testamento, en donde ellos se dieron cuenta lo bueno que es Dios. Y yo estoy seguro, amados hermanos, que en esta noche Dios, a través de esta palabra, nos quiere enseñar lo que Él tiene para nosotros, no porque lo merezcamos, es que Dios es bueno para con todos sus hijos. Por lo tanto, en este Proverbio 22 nos va a enseñar acerca de esos tres pilares que el proverbista considera que si alguien dice que vive bien, es porque tiene estos tres pilares. Número 1, como punto introductorio. Número 2, hay otra cosita ahí dentro del versículo 1 al 4. Y es que estos tres pilares, el primero de ellos, se puede adquirir de manera fraudulenta. El primero de ellos, algunas personas en el mundo en el que vivimos son tan obstinados para obtenerlo que generalmente lo hacen de manera injusta, que generalmente lo hace de manera equivocada. ¿Cómo, pastor? Mediante trampas y mediante juego sucio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que una persona en la vida puede adquirir esas riquezas haciendo trampas o un juego sucio, pero no tendrá las dos últimas, que son la honra y que son la vida. ¿Qué quiere decir entonces al final del versículo del 1 al 4? Lo que quiere decir es que la gente no va a tener bendición plena si lo hace de manera injusta. Ahora, si deja que Dios sea el que lo bendiga, si él practica lo que dice el último versículo, la humildad y el temor de Jehová, es decir, él comienza a darle prioridad a Dios, él comienza a hacer de Dios lo más importante en su vida, él comienza a buscar a Dios por sobre todas las cosas, entonces esa persona cumplirá lo que dice Mateo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, riquezas, cosas,
lo que usted quiera, todo lo demás, dice Mateo, vendrá por añadidura. Entonces, eso es la temática que esta noche queremos hablar. Lo que Dios anhela para sus hijos, de acuerdo al Proverbio 22, del 1 al 4, son riquezas, es honra y es vida. Ahora bien, quiero que meditemos. Los proverbios son una riqueza práctica. Los proverbios son refranes de vida práctica. Y lo primero que quiero que meditemos, qué hacer para poder vivir bien de acuerdo al texto que hemos leído. En primer lugar, versículo número 2. Fíjese lo que dice el versículo 2. Y se va a dar cuenta de algo. Hay dos clases de personas. Dice el versículo 2, el rico y el pobre se encuentran. Punto y coma. Luego dice, a ambos, ¿qué cosa, iglesia? Los hizo Jehová. No sé si tenés la NBI, por favor, ahí, hijo. Mire cómo dice la NBI en este versículo. El rico y el pobre tienen esto en común. ¿Qué es lo que tienen en común el rico y el pobre? ¿Qué tienen en común, hermanos? Que a ambos los hizo Dios. Y si Dios ha hecho a ambos, quiere decir que tiene propósitos para ambos. Una persona que nace en cuna de oro, probable, y si lo ha hecho, sus padres lo han hecho de manera justa. Ellos reciben, ¿qué reciben, pastor? La herencia de sus padres que han trabajado largas décadas. Por eso el mismo proverbio dice, bienaventurado aquel que deja herederos a los hijos de sus hijos. Es decir, que yo he trabajado tanto en la vida que la bendición ha alcanzado hasta para mis nietos. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Y hay personas que han tenido ese privilegio. Han tenido el privilegio que sus padres les han heredado propiedades, les han heredado vehículos, les han heredado finanzas. Por eso dice el versículo 2, a los ricos Dios los ha hecho. Él ha permitido que el fruto del trabajo de sus padres se traslade. Pero, aquí viene el pero. Si estas personas que han nacido en cuna de oro no toman en cuenta a Dios, no practican el temor y la humildad de Dios, que dice el versículo 4, lo más seguro es que eso que heredaron, lo más seguro es que lo pierdan. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Y de eso tenemos un montón de ejemplos. Ahora bien, la segunda clase de persona que aparece en el versículo 2, primero ya dimos, a los ricos Dios los ha hecho, y a los pobres, que somos la mayoría de la población mundial, ¿quién nos ha hecho también? Dios. Dios permitió que naciéramos en un país de tercer mundo. Dios permitió que la mayor parte de nosotros ni siquiera tuvo para hospital, sino que una partera. Dios permitió que cuando naciéramos no tuviéramos pampers, sino que pañales. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Pero en este versículo 2, lo que quiere decir el proverbio es, mire, en la vida no importa si usted ha nacido rico o ha nacido pobre. A todo mundo Dios le da la oportunidad de ser bendecido por Él. Tanto a los ricos como a los pobres. Pero hay ricos que no consideran a Dios en sus caminos y terminan perdiéndolo todo. Y hay pobres que nunca quisieron salir de su estado, que nunca quisieron superarse,
no es que Dios no les haya dado la oportunidad, es que ellos jamás se esmeraron por tener humildad y por temerle a Dios, como dice el versículo 4. ¿Están hasta ahí todavía conmigo, hermanos? Ahora, ¿qué significa entonces esto, pastor? Que no debemos de preocuparnos. Es más, aquel que nació en una cuna pobre, debemos de darle gracias al Señor, porque poco a poco en la vida vamos a ir viendo los planes que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla la voluntad de Dios en mi vida, en la suya, para darnos cuenta que Dios nunca nos trajo para que viviéramos en precariedad. Dios siempre a sus hijos les da la oportunidad de ser bendecidos. ¿Quién es el que se queda así, sin bendición? El dundo, el que nunca toma en cuenta a Dios. Pero aquel que toma en cuenta a Dios se va a dar cuenta que en medio de esa escasez, en medio de esa necesidad, en medio de esa precariedad, Dios poco a poco lo va levantando. Dios poco a poco lo va bendiciendo. Dios poco a poco le está mostrando que la senda del justo es como la luz de la aurora, que comenzó chiquitita, pero que va a ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Ahora, la gente no quiere entender esto. La gente quiere nada más quedarse renegándole a la vida, que nunca tuve oportunidades, que mis papás no me heredaron nada, que yo por eso soy como soy, por eso no salgo de donde estoy, por eso no tengo lo que yo quiera. Y esta noche yo quiero dejarle algo muy claro en su corazón. Dios lo puede llevar hasta donde usted quiera. Para que Dios lo bendiga, Él no tiene límites. Los límites están en nuestra mente, es decir, nuestra fe. Si usted se ha propuesto en la vida quedarse como está, pues hasta ahí le alcanza su fe. Pero si usted esta noche reflexiona, le pide al Espíritu Santo que le dé la guía y le dice: Señor, yo he nacido así, yo estoy viviendo así, pero yo no quiero morir así. Yo creo decirle de todo corazón, Dios va a honrar su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él puede cambiar, Él puede transformar toda nuestra existencia. Y aquí hay muchas personas que se han dado cuenta la manera que Dios bendice. Por supuesto, y aquí viene lo que no nos gusta. Creemos que la bendición de Dios simplemente se reduce a que un ángel va a venir y le va a entregar un cheque. Vaya, hijo, aquí está tu bendición. Hay personas que creen que la bendición de Dios es simplemente: Señor, que de un día para otro aparezca un familiar que me herede 40 manzanas de tierra. Hace poco le pasó a un amigo que yo conocía, ha venido a predicar aquí ese pastor. Dice que de repente lo citaron a una audiencia, y al parecer el abuelo de la esposa les había heredado, bueno, les ha heredado, porque ya ese no perdió tiempo, fíjese, pero él no sabe. Lo que quiero decir es, él no sabía, y de repente no sé si son 56 manzanas de tierra que le han heredado allá en Chalatenango. ¿Se imagina usted, hermano? 56 manzanas, que estaba haciéndome la broma y me dice: si querés te vendo unas tus 2 manzanas, me dice. Y yo le estaba bromeando: hey, si la que la ha heredado es a tu esposa, no es a vos. Pues sí, pero como somos una sola carne. Así que si él estaba pensando divorciarse, o ya no va a divorciar. 56 manzanas de tierra, algo que no esperaba, algo. Hoy lo que está haciendo es yendo a sembrar. Pero imagínese sembrar 56 manzanas de productos. O sea, pero no me pierda la idea. Lo que quiero decir es que a veces las bendiciones no van a llegar así de manera fortuita. Pero lo que sí va a pasar es que Dios a usted y a mí nos va a dar sabiduría. ¿Qué nos va a dar Dios, hermanos?
sabiduría para que lo poco que tenemos lo sepamos administrar y lo sepamos multiplicar. Pastor, ¿y cómo se hacen las riquezas? ¿Cómo se forja el honor? ¿Cómo puede uno vivir la vida que Dios siempre ha soñado para nosotros? Primero y por sobre todas las cosas, quiero que si usted anota, subraye. Si quiere, leamos el versículo 4 despacito. Y dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Siempre los tres pilares. Pero ¿cómo se van a llevar a cabo esos pilares? Solamente con la bendición de Dios. Entonces, es aquí donde quiero que anote. Dios siempre le va a dar la posibilidad de adquirir riquezas o fondos de manera justa, no de manera injusta ni de manera tramposa. También el proverbio dice que las riquezas hechas rápido al principio, al final no son de bendición. Dios a usted le va a dar la posibilidad de ir haciendo, de ir formando, de ir multiplicando. Pero es que mire, ¿sabe cuál es el problema que tenemos, hermanos? Tenemos cristianos que somos muy cómodos, que somos muy haraganes. ¿Están aquí conmigo todavía? Yo sé que ninguno de ustedes es así, pero en otras iglesias hay mucha gente que quiere la bendición y no quiere esforzarse, no quiere trabajar, no quiere prepararse, no quiere pedirle al Señor estar despierto, no quiere pedirle al Señor la sabiduría para poder hacer algo, para poder forjar algo. O sea, nos acomodamos. ¿Cuántos años tiene usted nada más con su salario, su trabajito? Y que está bien, gloria a Dios, pero ya lleva 10 años con lo mismo, mi hermano. Yo no creo que Dios no me le dé la sabiduría para que a estas alturas ya haya tenido un ahorro de ese trabajo y ese ahorrito pueda invertirlo en algo que le produzca. La sabiduría de Dios le va a hacer a usted que esos ingresos que tiene no todos son para gastarlos. Una parte tiene que guardarla. ¿Para qué, pastor? Para invertirla. Pero si no alcanza, tiene que hacer que alcance. Por eso se llaman sacrificios. ¿Por qué? Porque lo que usted sacrifica hoy le va a generar mañana. Pero digo, tenemos un mundo evangélico, un mundo cristiano que se ha acomodado tanto. Ya una persona ya no trabaja porque de Estados Unidos o de cualquier otro país ya recibe una ayuda, una remesa. Hoy estaban dando el dato en las noticias. En el mes de julio, 4.800 millones de dólares que han ingresado al país en remesa. ¿Y qué significa eso, pastor? Mire, eso representa dos lecturas. La primera lectura es que bueno que la gente ayuda a la gente del país a salir adelante, a pagar esto. Pero la segunda lectura, ¿cuál es? Que nadie quiere trabajar. Nadie. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a solamente pedir el PIN y el código. Usted sabe que hay una generación de jóvenes cuyos padres se fueron para otros países del mundo que ni siquiera estudiar quieren. Y algunos de ellos ya rondan los 30, 40 años y todavía dependen de la remesa de su papá. Yo pregunto a usted así una lectura, ¿eso será bendición o será maldición? ¿Qué va a pasar el día que el Señor muera en otro país? ¿Qué va a pasar cuando ya le mande los $600 que le manda al mes? ¿O qué va a pasar si ese familiar que hoy por hoy está subsidiando muchos gastos, qué va a pasar cuando ya no tenga la oportunidad de trabajar? Esto es importante, hermano.
Y esta palabra es para aquel que el día de hoy ha llegado a los 25 o 30 años de su vida y todavía depende de ciertas personas. Preocúpese, porque uno como ser humano debe de ser autosostenible. No toda la vida debe de pasar bajo las naguas del papá o de la mamá. No toda la vida debe depender del tío. No toda la vida debe depender de alguien. No, Dios nos ha dado la posibilidad, la sabiduría para que no dependamos de ningún ser humano. Si que alguien debemos de depender es simplemente de su amor y misericordia. Pero ¿dónde está el problema? Algunos las riquezas quieren hacerla de manera injusta, comprando cosas robadas, vendiendo estupefacientes o drogas, haciendo chanchullos, haciendo negocios ilícitos, vendiendo cosas que no sirven. Y eso al final, lastimosamente, la Biblia dice que Dios es un juez justo. Y probablemente una persona pueda gozar de la riqueza que hizo de manera injusta, pero solo será por un tiempo. Porque dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, así mismo también cosechará. No puede ser siempre. No puede ser así siempre. ¿Por qué? Porque entonces Dios no sería Dios. Entonces, si yo quiero hacer que Dios me bendiga, nunca se le olvide, no va a ser de una manera injusta, pero sí tiene que ser de una manera esforzada. De esa manera Dios le va a bendecir. ¿Cómo va a creer que Dios no va a bendecir a un joven que en lugar de andar fregando se dedicó a estudiar en la universidad? ¿Cómo va a creer que Dios no va a bendecir que a un joven en lugar de andar en discotecas, con novios, con novias, con esto, con lo otro, se dedicó a su preparación? ¿Cómo no lo va a bendecir? Por eso han llegado a edades, yo tengo compañeros que a los 30 años ya ganaban $2,500. Sí, pero habían pasado noches, años desvelados, especializando, aprendiendo, haciendo, emprendiendo cosas propias. Claro, la oportunidad de Dios llega para todos y es más fácil para los que se esfuerzan. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Para todos va a dar Dios, pero es más fácil para los que se esfuerzan. ¿Qué le dijo Dios a Josué en Josué 1 del 8 al 9? Mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces. Ahí está. Pastor, es que no me da mi negocio. ¿Y cómo le va a dar, hermanita, si usted abre hasta las 11 de la mañana? ¿Cómo? ¿Cómo va a vender a esa hora? Yo le decía a un amigo peluquero, hey, mira, ¿y qué te parece? Si en lugar de abrir tu barbería desde temprano, ¿por qué mejor no abrís a las 10 y cerrás a las 9 de la noche, que la mayor parte de personas ya están en su casa y pueden ir a quitarse el pelo? Ay, es que muy noche. Esfuerzo. Esfuerzo. O sea, ideas. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Qué necesitan? Aquí una hermanita, a mí me encanta, ella es una anciana que dice que le costó toda la vida sacar a sus hijos adelante, pero fueron cosas, ella sabía que con su salario no iba a salir nunca con sus compromisos. Y poco a poco Dios le fue dando la sabiduría. Ella sabía, oiga bien esto, que con su salario no iba a alcanzar a cubrir todos los gastos. Pero de repente dice que comenzó a ver que las compañeras ahí en la empresa donde estaba, de repente compraban siempre cafés. ¿Y sabe qué hizo ella? Un día en su carterita comenzó a llevar a vender sobrecitos de café. Y que poco a poco todo mundo, no, la fulana vende cafecito. Ya era un ingreso extra.
Y de repente no sé qué cosa se dio cuenta y comenzó también a venderlo. Hermanos, Dios bendice a la gente que se esfuerza. Dios bendice a la gente que se prepara. Dios bendice a la gente que justamente quiere salir adelante. La manera de hacer riquezas es esforzándonos. Otra manera de hacer riquezas es siendo agradecidos con lo poco y no poniendo nuestra mirada en las riquezas. Y esto es muy importante que usted lo sepa. Dice un versículo: porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dios nos va probando a nosotros. A veces le deja ir una bendición para ver cómo usted reacciona. A veces le deja ir algún regalito Dios en su vida para ver cómo practica lo que hay dentro de su corazón. Que le regala un carrito, a ver si usted ya con el carrito sigue viniendo a la iglesia o se me va mejor allá a la ruta Las Flores. Ahí lo evalúa. ¿Y qué dice el otro versículo? El que en lo poco me fue fiel, en lo mucho. Si con un salario mínimo no le mostramos a Dios fidelidad e integridad para con Él, ahora imagínese si Él nos bendijera en abundancia. No sé si me capta la idea, hermano. Ahora, cuando ya Dios está seguro de nosotros, cuando ya Dios sabe que a mí en la vida no me interesa nada más que Él, entonces ahí comienza a darle lo que dice el Proverbio 22:4: riquezas, honra y vida. Mientras usted todavía tiene su corazón en las cosas, mientras usted tiene su corazón en las personas, vive limitado. Pero cuando Dios ha comprobado de parte de nuestro corazón, porque recuerde que dice la Biblia acerca de la palabra, que ella penetra hasta el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Cuando ya Dios se dio cuenta que para usted lo más importante es Él, entonces usted prepárese. Quería terminar explicándole: riqueza no es el que más dinero tiene. Riqueza es el que menos necesita. Es totalmente diferente. Las riquezas humanas es que yo me lleno de cosas. La riqueza de Dios es: yo no necesito nada, yo soy feliz con lo que tengo. Por eso dice Timoteo que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Porque cuando amamos la riqueza, si usted ama la riqueza, jamás va a llegar a usted. Pero si usted ama a Dios, Dios le va a hacer sobreabundar exageradamente. Y hay hermanos aquí que ya lo comprobaron eso. Puedo contarle 2 testimonios de personas que Dios hoy por hoy están viviendo en la iglesia cosas que jamás se imaginaron. Me dice: pastor, es que yo nunca imaginé esto. Jamás, nunca. Si mire, yo vengo de un cantoncito de allá de no sé dónde. Pero cuando pusieron su mirada en Dios y no la pusieron la mirada en las riquezas, entonces Dios comenzó a darles y a darles y a darles y a darles. Versículo 3 para terminar, porque ya se me fue el tiempo. ¿Quién es el que se mantiene pobre? Mire usted: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si quieres ponerme la otra versión que es más explícita, por favor. El prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Como está hablando de lo mismo, yo estoy viendo mi situación. Yo estoy viendo el peligro. ¿Cuál es el peligro? Que a mí no me alcanza. Que va a llegar un momento que yo voy a quebrar con esto que gano. ¿Pero qué voy a hacer? Según el texto, el prudente es el que busca refugio.
Si no, yo no puedo seguir este año ganando lo mismo. Yo tengo que hacer algo. Y al final dice, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque siguió siendo inexperto. Hoy me hablaba un amigo, él es un amigo mayor ya de 60 años. Y me dice, ¿sabes de dónde yo vengo? Yo, mira, me dice, quería verme, quería hablar conmigo. Le digo, hoy tengo culto, no puedo verlo, pero un día de esto lo voy a ir a ver, le digo. Y él me contaba, es que mira, fíjate que estaba pensando en vos y cómo es Dios y cómo es esto y cómo lo otro. Y de repente me comenzó a contar su niñez, donde él vivía, cómo dice que a él de chiquito le tocaba ir a recoger huevos de gallina, cómo su papá lo llevaba a sembrar al campo, cómo, o sea, campesino. Y dice que él es de Santana. Y dice que allá en Santana, allá por Texistepeque, dice que un día hablando con su mamá y dándose cuenta de la situación precaria en la que vivían, porque no les alcanzaba nada, o sea, gente campesina que simplemente va saliendo con lo que siembra, lo poquito que vende, le sirve para subsistir, etcétera, etcétera. Dice que un día él le dijo a su mamá de que necesitaba estudiar, prepararse en algo, porque si él no se preparaba, si él seguía siendo inexperto, iba a morir siendo inexperto y no iba a salir de donde estaba. Y se vino primero se fue a Santana, dice, allá lo contrataron de zapatero remendón, dice que él era. Bueno, todavía dice que él es zapatero remendón. Pero que él comenzó, es que es lo que le digo, hermano, no importa la situación en donde estemos, si somos personas que nos esmeramos y nos esforzamos, Dios nos va a llevar a lugares donde nunca imaginamos. Porque imagínense el testimonio de este amigo, siendo un zapatero, procuró ser lo mejor que había allá. Y fue tanta su experiencia que en la zapatería conoció a un señor que vio cómo era el cipotío de esforzado, cómo se esmeraba, cómo trabajaba los zapatos. Oiga esto, hermano, oiga esto, usted no va a creer esto. Este señor le hizo los contactos para ir a especializarse a Italia. Un bichito zapatero de Santana. Lo llevaron a Italia a especializarse en cueros de zapatos y en cortes de cuero. Dios allí le abrió la puerta para salir de su pobreza. No tenía contactos de empresarios, no tenía contactos de gente adinerada. Lo que sí tenía contacto es que su madre y él siempre le pedían a Dios sacarlos de donde estaban. Y bueno, el testimonio de él es grandísimo. Pero para no hacerle largo el cuento, él llegó a ganar $12,000 al mes de salario. Y renunció por ser pastor y servirle a Dios. Porque se dio cuenta de que ni todo el dinero del mundo paga el hecho de servir y ser fiel con el Dios. Cuando ya la empresa donde trabajaba comenzaron a decirle, no, mira, ya no puedes estar en la iglesia, esto y lo otro, él decidió rechazar todo eso. Pero vuelvo al punto, vivió esto que dice el Proverbio 22:4, y con esto finalizo, que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Yo no sé cuál es la circunstancia que estemos viviendo nosotros, pero hoy tenemos un camino. ¿Y cuál es el camino, pastor? De que tenemos al Padre que es dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta noche. Padre, esta noche hemos proclamado tu palabra en el Proverbio 22. Hemos hablado de ese Dios que nos puede prosperar, de ese Dios que dice la palabra que quiere que vivamos en abundancia, de ese Dios que quiere que tengamos honra y que tengamos vida. Pero nos ha explicado en el proverbio, no podemos hacerlo de manera injusta, de manera tramposa. Lo tenemos que hacer
esforzándonos. Lo tenemos que hacer dándole prioridad a Dios. Siempre tomarlo en cuenta en nuestros caminos. Esta noche no quiero cerrar este servicio sin antes hacer una invitación para todo aquel que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal. Dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera hacer una profesión de fe en esta noche? Este es el momento. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.